Hola, bendiciones, bendiciones. Qué gozo y qué alegría poder compartir una oportunidad más de su programa Iglesia en Casa. Estamos muy contentos porque le quiero decir algo. Hoy el culto va a estar buenísimo. Usted tiene que prepararse, usted tiene que invitar a alguien para que sea parte de esta noche de Iglesia en Casa. La palabra, la adoración, oiga, le estoy adelantando, la noche de hoy será una noche impresionante. De verdad, bienvenido hasta esta plataforma de Iglesia en Casa. Gracias por acompañarnos. Yo quiero decirle algo, usted que me está escuchando, usted que está en casa, usted, quiero decirle algo. Esta noche Dios tiene una respuesta especial para tu vida. Esté expectante, esté listo, porque esta noche Dios va a hablar a tu vida. Estoy seguro que Dios va a hablar a tu corazón. Dios, óigame esto, Dios tiene una respuesta preparada para ti. Por eso sígame, porque dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 37 y verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando revisaba esta palabra, deleítate a sí mismo, es determina que Jehová, que Dios, que la presencia de Dios sea nuestro deleite. Determina por encima de las circunstancias, determina por encima de cualquier situación que no esté bien. Decide, determina, apasionémonos para que la presencia de Jehová, la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, logre producir milagros, logre producir respuestas. Por eso escribe David: deleítate a sí mismo. Óigame, determine, yo decido que por encima de las circunstancias yo me voy a deleitar en el Jehová, yo me voy a deleitar en Dios. Por eso vamos a ir a un tiempo especial de adoración con la banda de la casa y vamos a compartir. Por eso deleitémonos, alegrémonos, gocémonos, hermano. Mire, en el tiempo de la alabanza, póngale volumen a ese equipo de sonido, póngale volumen a esa computadora y deleitémonos y alegrémonos, porque en medio de las circunstancias adversas, un adorador cambia todo lo que está a su alrededor. Volvemos con más de su programa Iglesia en Casa. Yo quiero invitarte que ahí donde estás en casa empieces a adorar al Señor Jesús con nosotros. Amén. Volví a empezar, me salvaste, regresé a tu amor, yo me rindo, toma todo mi corazón. Nuestras vidas te pertenecen a ti, Dios.
nunca desistirás. Vamos a gritar, el futuro empezó. Tú nunca me dejarás, ni me abandonarás. Oh, no. Vamos a gritar, el futuro empezó. Voy a bailar, voy a cantar, y en tu casa todos bailamos. Voy a bailar, voy a cantar, y en tu casa todos bailamos. Voy a bailar, voy a cantar, y en tu casa todos bailamos. Voy a bailar, voy a cantar, y en tu casa todos bailamos. ¡Apláudale! Éxodo capítulo 2, versículo 1. Leo para usted. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos, le calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La historia que se narra en Éxodo capítulo 2, en estos primeros 2 versículos, trata de describir el origen del que fuera en ese momento el libertador para los hijos de Dios, el portador de la gloria manifiesta de Dios, aquel que se conoció como Moisés. Pero en estos versículos se esconde la humilde manera en que fue transportado Moisés, una humilde barca, un humilde barquito, una humilde cosa hechiza de juncos, si le podemos definir de alguna forma, pero con un origen muy humilde. Lo que transportaba en aquel momento la gloria poderosa de nuestro Señor fue una humilde barquita. Los historiadores dirán que era lo que había, pero nosotros creemos, por encima de lo que dicen los historiadores, que sabemos a un Dios que le place hacer las cosas como Él lo decida. Iglesia, para mí es un honor poder compartir con ustedes una vez más una semilla. Espero que el Señor, que está cumpliendo un propósito en usted, que está cumpliendo la palabra que fue soltada sobre usted, lo continuará haciendo desde hoy y todos los días, porque tenemos un Dios perfecto y poderoso que no se detiene, que se detiene en muchas cosas, pero su plan no se detiene. Entonces iniciamos con la semilla. La semilla de esta noche le puse por nombre el milagro de Dunkerque. Leo para usted, o le recito, le describo lo que pasó hace ya más de 60 años en un pueblo llamado Dunkerque, en Francia. Resulta que dice la historia que Dunkerque, y actualmente hoy lo es un pueblo costero. En 1940 el ejército alemán, que era el enemigo en ese momento, empieza a rodear Dunkerque. En Dunkerque había una cantidad de 300,000 soldados que estaban atrincherados. ¿Por qué atrincherados? Porque por tierra, por aire y por mar, porque era una ciudad costera, no había forma de salir, no había esperanza. La ciudad que se ahogaba en los propios gritos de desesperanza, la ciudad que veía caer en oscuridad y veía caer en muerte todos sus sueños y todas sus metas, tenía las horas, o más específicamente los días contados para ver caer lo que en algún momento fue una ciudad de honra. Es en ese momento donde, tras toda la desesperanza, pasa algo que nadie tenía planeado. Hasta hoy en día es inexplicable cómo el ejército alemán de ese momento decidió detenerse por 4 días. No hay explicación hoy en día todavía. Y tras esos 4 días fueron los que bastaron para poder evacuar
a estos 300,000 soldados. Hay una película, de hecho, que narra estos sucesos, pero en esta película no cuentan lo que yo le voy a contar hoy, porque como le dije, los historiadores creen en historia y los hijos del reino creemos en esperanza. Y es cuando Dios empieza a mover su mano, cuando no hay nada que hacer, cuando estamos atrincherados, cuando el enemigo cree que por tierra, por aire y por agua no hay camino, es cuando Dios empieza a mover su mano. En aquel momento, para seguirle con la historia, a 60 kilómetros por agua se encontraba el país de Inglaterra, y lo que podemos llamar como la Fuerza Naval de Inglaterra tiene una genial idea y dice: vamos a apoyar para evacuar a los 300,000 soldados. Entonces empieza lo que se denominó en aquel entonces la Operación Dynamo, que enviaron 468 barcos, entre ellos barcos de guerra, barcos con tropas, barcos destructores que le llamaban, todo tipo de barcos para poder sacar a esos 300,000 soldados. No todo fue alegría, no todo fueron buenas noticias, porque de esos 468 barcos, 62 fueron eliminados, porque es que habían minas, había ataques aéreos, había todo tipo de trampas, porque la ciudad estaba sitiada. Pero entonces, en esos 4 días que le conté, un humilde barco, un barco de vapor, se suma a lo que fuera aquella milagrosa misión. Un humilde barco comparado con todo lo que había alrededor. Quizá le suene a usted muy conocida este contexto, cuando otros han dicho de usted: no cumple las características, no tiene lo que se necesita. Pero aquel humilde barco establece un récord y algo que queda en historia, ejecutando 7 viajes de evacuación de soldados desde Dunkerque, Francia, hasta Inglaterra, pasando por minas, pasando por ataques. Balas venían, balas iban, barcos caían, pero aquel pequeño barco seguía y seguía y seguía, porque no hacía falta ser un gran barco, no hacía falta tener grandes currículum, no hacía falta tener grandes requisitos. Simplemente era un barco que, como aquella humilde barquita que transportó la gloria manifiesta de Dios, este barco de vapor transportaba el propósito de aquella misión. Por lo tanto, Dios movería su mano para abrir paso. ¿A qué tiene que abrirle paso hoy Dios delante suyo para que pase? No importa lo que hayan dicho, no importa las puertas que se hayan cerrado, no importa lo que esté pasando, porque Dios le ha placido poner su propósito en humildes barcas. Y el milagro de Dunkerque termina siendo la evacuación, como le comenté, pero la historia giró alrededor de una pequeña barca. Quiero volver a lo que estábamos leyendo en Éxodo, porque quiero que usted conozca que así como Dios detuvo el avance del enemigo por 4 días, tenemos un Dios que es de tiempos. Tenemos un Dios que, aparte de placerle llevar su propósito sobre humildes medios de transporte, también es un Dios de tiempos. Dice en Éxodo capítulo 2, versículo 2, vuelvo a leer: la que concibió y dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Apunte eso por ahí, el Dios de 3 meses. ¿Sabe qué significa la palabra hermoso con la que la Biblia llega a describir cómo era Moisés? Significa cosas buenas, abundancia, bienestar, prosperidad, rebosar y tesoro. Lo que pasaba en ese momento de la historia es que la madre de Moisés había entendido que si retenía la gloria de Dios manifiesta por 3 meses, todo este paquete de bendiciones, toda esta palabra declarada vendría sobre su casa. ¿Cuáles son esas cosas que necesita usted que entre en el proceso de los 3 meses? Porque hoy quiero hablarle del Dios de los 3 meses. Ese mismo Dios de los 3 meses actuó sobre un hombre llamado Obed-Edom. Posiblemente la historia usted la conozca, pero se la leo en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 9. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Eteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. ¿Sabe qué significa Obed-Edom? Posiblemente, por si no lo había escuchado, Obed-Edom significa el que sirve
el que trabaja, el que adora, pero ojo, en un contexto donde nadie lo ve, en la intimidad, en aquellos. Quizás usted es la persona que han dicho, trabaja, no parece. Sirve a Dios, no parece tampoco. Adora, no parece. Pero usted sabe que Dios sabe que hay un propósito gestándose en usted, que aunque las personas no lo reconozcan, hay un Dios invisible, hay un Rey de los siglos que reconoce su propósito y su obra, y como a Él le place poner en vasos humildes su gran gloria manifiesta, la pondrá sobre usted. Así es que yo le pido hoy que levante sus manos y reciba esa gloria manifiesta que el Señor de los 3 meses puede empezar a obrar en usted. Nunca se olvide el Dios de los 3 meses, al Rey de los siglos, como dijo el apóstol Pablo, al invisible, al único y sabio Dios. Ese es el que tiene usted hoy por delante. Quiero decirle que para estas humildes barcas, este humilde medio de transporte no fue hecho para los mares. Si usted lee la definición y si usted investiga para qué fueron hechos estos humildes barcos que apareció en esta historia que le acabo de contar, ellos fueron hechos para el río. Ellos fueron hechos más específicamente para navegar en esteros. Tal vez usted conozca un estero, pero se sorprenderá al saber que un estero, su definición práctica es un lugar donde las aguas del río se juntan con las aguas del mar y donde se produce barro, donde aquellos barcos hechos para el mar, esos que aquellas personas dicen, ese sí sirve, ese sí tiene propósito, ese sí cumple, no pueden entrar donde usted sí puede navegar, donde hay barro, donde hay aguas que se mezclan, donde para lo que los otros dicen, yo no puedo, yo no paso, las puertas no se abren, para los hijos del reino hay un propósito, porque cuando todos creyeron que no podíamos, resulta que fuimos hechos para navegar por aguas de fango, por aguas revueltas, por aguas donde se mezclan. Está pasando usted ahorita por un momento difícil, no está llegando la provisión. ¿Parece usted que Dios guarda silencio? ¿O le parece a usted que las puertas se están cerrando? Recuerde, somos barcas humildes donde su presencia se hace manifiesta porque a Él le place. Quiero terminar contándole una pequeña historia de la naturaleza de Dios que está en Isaías 18 y leo para usted. Dice Isaías capítulo 18 versículo 1: ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Este es Dios hablando al profeta Isaías, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas, mensajeros veloces a la nación elevada, de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte, conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Está describiendo Dios por medio del profeta Isaías a la nación de Etiopía, aquella otra nación, no la nación humilde que en ese momento era Israel. Y dice: vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, miren; cuando se toquen trompeta, escuchen. O sea, cuando el Señor hable, escuchen. Cuando el Señor diga, escuchen. Y es aquí donde quiero que centrarnos. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Yo quiero que usted vea que el Señor está sentado mirando lo que está pasando. Necesita usted al Dios de los 3 meses, no se preocupe, porque ya somos barcas humildes y ya estamos aptos para recibir su gloria manifiesta de un Dios que está mirando y está a punto de decir: es contigo, quédese con nosotros.
poder, todo el poder. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Iglesia en Casa. Yo quisiera invitarlo porque voy a tomarme unos minutos para compartirle una llave poderosa de bendición, de prosperidad y de ensanchamiento. Quiero compartirle una historia impresionante que registra la palabra de Dios y que quedó guardada en esta palabra para que hoy, muchos años después, siga siendo una señal, siga siendo un mapa profético para descubrir esas bendiciones que quedaron en esta palabra y que aún hoy siguen siendo efectivas para todo hombre y mujer que quiera marcar una nueva temporada en su vida. Mire, sígame por favor al libro de Primera de Samuel, capítulo 9. Esta historia es fascinante, es una historia impresionante que dice, capítulo 9 de Primera de Samuel y versículo 3, dice: y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Verso 4: y pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no hallaron, pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco, después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Quiero decirle algo, porque cuando revisaba esta palabra, todos en nuestra vida algo se nos ha perdido. Todos un día algo se perdió, llámese la paz, llámese la salud, llámese un negocio, algo se ha perdido. Pero esta palabra y esta historia que queda registrada, amado que me está escuchando, hermano que está en casa, amigo que me está escuchando, quiero decirte algo, porque al principio te dije, traigo algo de parte de Dios que va a cambiar tu circunstancia de una vez y por todas. El padre de Saúl había perdido unas asnas y manda a Saúl a buscarlas. Oiga, manda a buscarlas. Versículo 6, aquí hay un súper detalle. Versículo 6 de Primera de Samuel. Y le respondió: he aquí el que caminaba con Samuel. El que caminaba con Samuel le dice: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es un hombre insigne, es un profeta. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá y él quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Déjeme tomarme un tiempo para decirle algo. En los días, en los tiempos, cuando algo se pierde, qué bueno es caminar con la gente correcta. Qué bueno es tener al lado un amigo que te dice: vamos, te voy a llevar a una iglesia, vamos, te voy a conectar con un lugar donde Dios está restaurando familias, Dios está restaurando matrimonios. Pero mire qué interesante, porque hay un reconocimiento. Ahí donde usted está, diga conmigo: reconocimiento. Reconoció que en aquel lugar había un hombre que Dios lo usaba, que tenía una palabra de cambio, que tenía una palabra. Y versículo 7, respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué pondremos en las manos de aquel varón? ¿Qué le llevaremos? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. Quiero decirle algo, porque no me da pena, no me da temor hablar de este detalle, aunque para alguna gente esto se vuelva un tema controversial. Qué interesante que Saúl entendió cuando dijo: ¿y qué le pondremos en la mano de aquel hombre? Yo necesito que me dé una dirección, yo necesito que me guíe, yo necesito que me aclare el camino. ¿Qué pondremos en su mano? Es aquí donde quiero dejarle este principio. Hay ofrendas que poniéndolas en las manos de los hombres de Dios, hay ofrendas que cuando tú y yo las ponemos en el terreno de Dios. Hay ofrendas que nos van a ampliar el camino, hay ofrendas que nos van a aclarar el camino. Pero de lo que le estoy enseñando, que hay ofrendas que traen recuperación, hay ofrendas que nos permiten recuperar lo que se perdió en el camino. En el versículo 20, si usted me sigue ahí por favor, en el Primera de Samuel capítulo 9 y versículo 20 dice, óigame, porque la historia usted la va a leer en casa. Este hombre Samuel, en Primera de Samuel, Saúl se encuentra con este profeta y le dice en el versículo 20: de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado
de ellas porque han sido halladas. Qué importante es el poder del reconocimiento. Qué importante es el poder de una ofrenda. Cuando aquel hombre, escúcheme, cuando aquel hombre entendió que a través de un reconocimiento, de la gratitud, puso una ofrenda en la mano de aquel profeta. Dice que mientras él estaba honrando a Dios, Dios estaba devolviéndole las asnas que se habían perdido. Sí, eso, a este punto quiero llegar. Hay ofrendas que van a recuperar lo que se perdió. Muchas veces hemos perdido la paz, hemos perdido la familia, hijos, negocios. Yo quiero decirle algo. Yo quiero decirle algo en esta noche, y este mensaje va direccionado a hombres y mujeres sabios, a hombres y mujeres. Este mensaje no está llegando por casualidad, está llegando a tu vida, porque sé que hay hombres que nos están mirando, que me dicen: pastor, yo perdí la familia, perdí un hijo, perdí el hogar. Déjeme decirte algo: a través de la gratitud, a través del reconocimiento, una ofrenda recupera lo que se perdió. Una ofrenda recuperará aquello que se perdió por las circunstancias que sean. Por eso los siguientes minutos te voy a invitar, porque hoy tenemos plataformas virtuales sumamente prácticas para que tú cojas una ofrenda, un donativo, algo que demuestre y que evidencie nuestra gratitud. Si usted ha perdido algo, si algo se le ha perdido en su casa, algo, si se perdió la paz, la salud, la familia, algo se ha perdido, déjeme decirle algo: tome una ofrenda, prepare una ofrenda, y a través de las plataformas de Simple Móvil y Depósitos, háganos llegar su donativo, y vamos a estar declarando una palabra: que lo que se ha perdido, lo que se haya perdido en tu casa, será recuperado. Y por medio de esta palabra profética del versículo 20, de lo que perdiste, pierde cuidado, porque han sido halladas. Oiga lo que te voy a decir. Voy a soltar una palabra direccionada por el Espíritu Santo, pero en los próximos 8 días Dios va a traer una devolución a tu casa por algo que se perdió. Algo se perdió en tu casa, algo se perdió en tu familia, algo se perdió, perdiste algo. Déjame decirte algo: toma una ofrenda, envíala a estas cuentas, envíala, y te voy a decir algo: por la palabra de profeta, en 8 días Dios va a traer una recuperación a tu vida. Vamos, lo invito para que se prepare, para que los siguientes minutos tú prepares una ofrenda especial y las hagas llegar. Y déjame decirte algo: que el Dios de la prosperidad, el Dios de la bendición, el Dios de la recuperación, óigame, descanse sobre tu casa, sobre tu vida, y que este sea tu mejor tiempo. Bendiciones.
insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Está escrito en el libro de Cantares que el invierno ha pasado y el tiempo de la canción ha llegado. Cuando se escribe el libro de Cantares, Israel, el pueblo de Dios, viene pasando una temporada bastante difícil, viene pasando una temporada de cautiverio, de puertas cerradas, viene pasando una temporada donde el enemigo ha querido pisotear sus sueños, pero Dios, quien tiene los tiempos de sus hijos en su mano, trae una nueva temporada al pueblo de Israel. Y es entonces donde se escucha el canto de la tórtola, y es entonces donde se escucha un nuevo atardecer, un nuevo amanecer, se escucha una brisa fresca para dar a entender que el tiempo de la canción ha llegado.
Israel vive un tiempo de transición. De la misma manera, estamos viviendo nosotros un tiempo de transición. Se ha terminado una temporada, se ha cerrado un capítulo. Hemos dejado atrás una historia muy bonita en este ministerio. Pero estamos también, como en los tiempos de Josué, cruzando el Jordán, dando pasos de fe, pasos de desafío, creyéndole a Dios, creyéndole a la visión de Dios y creyendo que podemos hacer lo que Él ha dicho que podemos hacer. Así que quiero invitarle para que usted se sume como un socio del reino, como una socia del reino, como un hombre y una mujer que pone generosamente la mano en el arado, como un hombre y una mujer que pone generosamente una semilla financiera para que podamos construir el nuevo templo. Estamos camino hacia la zona sur, 7 kilómetros al sur sobre la carretera interamericana. Estamos en la nueva propiedad. Aquí van a aparecer en pantalla algunas tomas o algunas fotografías de la nueva propiedad, bellísima, lindísima, con un acceso espectacular, con distribuciones espectaculares, y también va a aparecer en la pantalla la fotografía del diseño del nuevo templo. Eso sería el bloque 1, son 3 bloques lo que acompaña la visión de Martillo de Guerra en esta nueva temporada. Usted va a ver el bloque 1, lo que es el santuario, el templo principal, el auditorio principal. Ahí usted va a ver algunas fotografías. Ese auditorio es un auditorio con una capacidad para 1000 personas, con toda la tecnología que se necesita para que este auditorio pueda funcionar. Pero todo esto es posible gracias, número 1, al favor de Dios, número 1, a la protección divina, número 1, a la gracia divina, y número 2, a su generosidad. Por eso le estamos invitando a que usted sea parte de este proyecto, para que se sume con un bono de fe. Nosotros hemos establecido 3.500 bonos de fe. Bueno, ya se han ido muchísimos bonos, pero todavía falta una cantidad, tamaño grande todavía. Así que quiero motivarle de donde nos esté viendo, en cualquier parte del mundo, para que usted se sume con un bono de fe. Estos bonos de fe tienen un costo de 20,000 colones en Costa Rica y es el aproximado a $50 o 50 euros fuera del país. Para que usted se sume con un bono de fe, para que usted ponga su mano en el arado, para que usted ponga un ladrillo. Recuerde esto, la muralla china no se construyó de la noche a la mañana. Miles y millones de ladrillos fueron necesarios para construir la muralla china, pero todo comenzó con un ladrillo. Un ladrillo hace la diferencia. Un bono de fe, 2 bonos de fe. Tal vez usted puede sembrar 2, 3, 4, 5, 10, no sé, tal vez solamente uno. Lo que usted pueda sembrar, la Biblia dice, cada uno de conforme ha sido prosperado. Si usted es una persona que tiene la fe puesta en el Señor, si usted es una persona que tiene el ADN del reino, nosotros le estamos pidiendo que amablemente se sume en esta construcción de esta nueva temporada, de esta casa, de este ministerio, su casa, este ministerio que ha extendido las manos para traer paz, para traer restauración y restitución a muchas familias. Súmese. Aparecerá un número en la pantalla, aparecerá también unas cuentas en la pantalla donde usted puede depositar también vía electrónica ese bono donde quiera que se encuentre, y si necesita más información no dude en ponerse en contacto con nosotros para poderle ofrecer también otros canales para que usted pueda sembrar su bono de fe. Adelante, vamos a cruzar este Jordán, vamos a poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendiciones, adelante. Saludos, bendiciones, reciba un abrazo muy fuerte, bienvenido a Iglesia en Casa. Acompáñenme a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 22. Ahí nos vamos a situar, ahí vamos a iniciar las coordenadas proféticas de esta noche. Éxodo capítulo 30, versículo 22. ¿Sabe que en estos versos que le voy a leer se esconde todo un mapa profético, se esconde todo un mapa oculto dentro de lo que tiene que ver con la transformación de los hombres y las mujeres de propósito? Escuche bien esto que acabo de decir. Un mapa oculto, un mapa profético dentro de lo que tiene que ver con la transformación de todo hombre y de toda mujer
con propósito. Voy a leerle Éxodo 30:22. Es un pasaje en la comunidad que pastoreamos acá en Costa Rica. Es un pasaje muy conocido que hemos usado muchas veces, pero quiero tomarme para que usted pueda descubrir hoy, en este momento, este pasaje, según lo que le voy a enseñar, le voy a revelar en este día. Este pasaje le va a revelar el porqué del desierto y sobre todo el para qué de esos desiertos que algunos y algunas, voy de nuevo, algunos y algunas están transitando. Recuerde, el sermón de esta noche o la palabra de esta noche o las coordenadas de esta noche o de este día, no sé en qué estación de vida lo estoy tomando, es una palabra direccionada para gente de propósito. Y esto es muy importante que usted lo tenga claro, porque se va a dar cuenta que hoy Dios le está enviando coordenadas que usted necesita escuchar. Éxodo, capítulo 30, verso 22, voy a leer para usted, dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás con estos materiales el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Cuando usted comienza a leer detenidamente este verso, si nos fuésemos para atrás, capítulo 30, capítulo 29, capítulo 28, capítulo 27, 26, 25, todos esos capítulos que le acabo de hablar, sin entrar en tantos detalles como por ejemplo, cuando Dios le pide a Moisés las ofrendas para el tabernáculo, el diseño del arca del testimonio, el diseño de la mesa del pan de la propiciación, el diseño de la menorá, el diseño del tabernáculo, el diseño de las lámparas, el diseño del atrio, todo lo que Dios le está pidiendo a Moisés, transcurre en el lapso de 40 días y 40 noches, en una cuarentena profética en la que Moisés está involucrado en el capítulo 24, verso 1, cuando la gloria de Dios desciende sobre el monte Sinaí. Presta atención que por asuntos de tiempo no me puedo quedar mucho tiempo explicándole detalle por detalle, pero usted lo puede anotar y luego lo va a ir a buscar en su casa. En el capítulo 24 del libro de Éxodo, la nube de gloria, la gloria de Dios, la Shekinah, una nube poderosa, dice los escritos históricos, los Midrash, dice que cayó una nube espesa sobre el monte Sinaí. Dice que aquella nube tenía relámpagos. Esto es lo que hablan los que estuvieron en aquel momento y dejaron registrada la historia. Dice que la atmósfera del desierto donde estaban ellos en el Sinaí, cuando la nube bajó, la atmósfera cambió, comenzó a oscurecerse como cuando va a llover, caían algunos rocíos de agua en el monte, había como una lluvia, habían truenos. Dice que en el monte había una oscuridad impresionante. Esto me llama mucho la atención, que dentro del monte donde estaba la columna, esta nube que desciende, que es la gloria misma de Dios, me llama mucho la atención que esta gloria de Dios, aunque tenía rayos y tenía todo ese tipo de centellas de luces, ¿verdad?, que habían dentro, había lluvia, había frío, me llama la atención todos estos atributos que los grandes sabios judíos mencionan con respecto a esta visitación de Dios. No es la visitación de Dios que usted y yo esperaríamos. De repente usted y yo esperaríamos la visitación de Dios bajo un día que se pone con una brisa fresca, que el sol baja un poquito, que un atardecer alcatraz, que todo está bien iluminado, que hay una iluminación así preciosa, que hay pero no. Contrario a lo que muchos de nosotros hemos creído con respecto a las visitaciones divinas, en este caso, cuando leemos todo el contexto, la historia, era tan conflictiva, era tan atemorizadora la presencia de Dios que estaba sobre el monte Sinaí, que la gente, el pueblo de Israel, le decían a Moisés: sube tú, porque si nosotros subimos ahí vamos a morir. Y Moisés sube juntamente con Aarón. Usted lo puede leer en casa, lo puede leer y entender que Moisés sube con Aarón, sube con un hombre llamado Nabat, otro que ha llamado Abiú, y sube con 70 hombres, pero todos los que subieron con Moisés llegaron hasta cierto punto.
hasta cierta parte del camino, no pudieron seguir más, no pudieron seguir subiendo, y Moisés siguió subiendo hasta que la Biblia lo habla en el capítulo 24, verso 15 en adelante de Éxodo, que Moisés se perdió en la penumbra, en la oscuridad, en los rayos, en los truenos. Dice los Midrash y la historia judía que literalmente cuando Dios hablaba, lo que se escuchaba era un trueno poderoso que golpeaba los aires y que la tierra literalmente temblaba. Allá adentro, en esa oscuridad, en medio de la lluvia, en medio del frío, en medio del viento, en medio de los relámpagos, en medio del fuego, porque se comentan en los Midrash que se habían como sopletes de fuego que tiraban. Aquello era traumático, señores. No sé si le está llamando la atención esto, si algún día lo había leído, lo había investigado, pero cuando hace muchos años o algunos años atrás comencé a estudiar un poco más profundo la palabra, a mí sí me llamó mucho la atención esta forma en cómo Dios se manifestó, y estando en ese lugar es donde Él le da los diseños del tabernáculo, los diseños del candelabro, los diseños de la mesa, los diseños del arca. Es ahí donde Dios habla con Moisés y ahí mismo le da los diseños del aceite de la santa unción. Dios le habló. Dios le dio dirección a Moisés. Dios le dio coordenada a Moisés. ¿Sabe dónde? En medio de la oscuridad. ¿Dónde Dios le dio coordenadas a Moisés? En medio de la crisis, en medio del caos, en medio de los relámpagos, en medio del frío, en medio de la lluvia. Contrario a lo que la religión nos ha enseñado, Dios, como dice Hebreos capítulo 1, se manifiesta muchas veces y de muchas maneras. Tenemos que sensibilizar mucho más nuestro corazón, porque el sistema religioso en el que hemos crecido nos condicionó a creer que Dios solo hablaba en los días bonitos. Pero la Biblia a mí me dice que Dios habla en las noches largas. La Biblia a mí me dice que Dios habla en los días oscuros. La Biblia a mí me dice que Dios habla en los tiempos de escasez. También me dice que Dios camina conmigo en el desierto. La Biblia a mí me dice que Dios pasa conmigo sobre las aguas tempestuosas. También la Biblia a mí me dice que Él va conmigo a través de la tormenta. La Biblia a mí me habla de un Dios que no solamente está conmigo en los días lindos, sino que al contrario es en los días más oscuros de mi vida donde parece ser que Dios es experto hablándole al hombre. Y estando Moisés en ese lugar, esa prueba, esa tipología de circunstancias no muy bonitas, es ahí donde Dios le habla. Préstele atención, amado y amada, presta atención a los días oscuros, porque son los días oscuros los que muchas veces nos dejan las lecciones más grandes de nuestra historia. Estando ahí en aquella nube, estando ahí en ese monte, 40 días, 40 noches, Moisés está en una cuarentena literal. Ahí está metido en una dimensión sobrenatural que sería encantador poder hablar de todos estos detalles. ¿Qué sucede en esa nube? ¿Qué sucedieron esos 40 días? Dios le da a Moisés coordenadas y le dice, Éxodo capítulo 30, verso 22, tomarás especies de cierto tipo. Anote esto, es importantísimo. Tomarás especies de cierto tipo. Dios le dice a Moisés, no puedes tomar cualquier especie. Para lo que voy a hacer, para lo que pretendo traer, para lo que pretendo manifestar, se necesitan especies de cierto tipo. Esta predicación es para cierto tipo de gente. Esta palabra de hoy, estas coordenadas de hoy, es para un grupo de gente que está viviendo una transformación espiritual, una transformación interna, y esa transformación está tocando, golpeando, trastornando, quitándote el sueño, y está transformando todo lo que está afuera, porque recuerde, todo lo que está afuera está condicionado por todo lo que está dentro. Dios le dice a Moisés, escoge especies finas, escoge cierto tipo de especies. Dios le dice a Moisés, escoge especies con propósito. Escúcheme bien, esta palabra, reitero, por tercera vez, y no lo voy a decir más, esta palabra es para gente de propósito. Esta palabra es para gente que en medio de la oscuridad todavía sigue manteniendo el propósito de Dios vivo en su vida.
Esta palabra, estas coordenadas, estas directrices, este mapa que voy a soltar en los próximos minutos, es una palabra para gente que aún sobre ellos pesa el propósito divino. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque de alguna manera u otra hay gente que ha perdido el propósito. ¿Es bíblico eso, pastor? Claro, pregúnteselo al rey Saúl. En algún momento Dios dijo: yo he desechado a Saúl, ya no tengo ningún propósito con él. Y tengo que decirle esto porque gente de propósito, gente diferente, gente especial, tiene pruebas diferentes. El proceso, el protocolo de trabajo, cómo Dios procesa a una persona con propósito, es totalmente diferente que cómo lo haría con alguien que perdió el propósito. Por eso dice la Biblia, para entrar en un detalle, pero sin entrar muy profundo, dice: al hijo que ama, a este corrige. La mala traducción dijo castiga. La corrección o la traducción correcta es corrige. Dios al hijo que ama corrige. La persona que está en un propósito divino, la persona que tiene un diseño divino, la persona que tiene un destino divino, siempre estará ligado a un proceso divino. Gente específica para procesos específicos, para propósitos específicos. Esta es la palabra que quiero traerle en este día, porque el Señor le dice a Moisés, anótelo, y aquí comienzo a traer la enseñanza: escoge cierto tipo de especies. Escoge cierto tipo de gente. Voy a traer una gloria a la familia de fulano de tal, pero entre todos los hermanos, todos los hijos, todos los que hay en esa familia, escoge a fulano de tal. Y esto es muy importante. Dios le dice a Moisés, porque en Éxodo 30, el Señor le dice a Moisés: el aceite que vamos a hacer, que será portador de mi gloria, ojo, el aceite que vamos a hacer, que será portador de mi gloria, es un aceite, ojo esto, lo que le dice Moisés, que será hecho según el arte del perfumador. ¿Quién era el perfumador? Era Moisés. Pero esto es muy importante porque Dios llama a Moisés y le dice: ahora sí, baja, ve a los ríos, ve al desierto, ve a las montañas y comienza a escoger cálamo, pero no cualquier cálamo, cálamo específico, mirra, pero no cualquier mirra, ve a escoger canela, pero no cualquier canela, y ve a escoger árboles de casia. Árboles. De todos los ingredientes que Dios le pide a Moisés, solo hay uno que es un árbol, y es la acacia. Y por ahí vamos a caminar en unos minutos para irle revelando piecitas del rompecabezas que vamos a tratar de armar en esta noche. Pero Dios llama a Moisés, y Moisés es el representante de Dios que baja a escoger no cualquier mirra, no cualquier casia, no cualquier canela, no cualquier cálamo. Él va a escoger aquellos que él mira que tienen un propósito para ser, ojo, transformados y para ser llevados a una nueva temporada, para ser llevados a una nueva dimensión. Pero el cálamo, la mirra, la canela y la acacia, que comenzarán el proceso, no terminarán el proceso de la misma manera, pero tendrán un depósito de una gloria diferente a la que tenían cuando estaban pegados en el río, cuando estaba pegado en el desierto, cuando estaba sembrado en la montaña. El proceso de Dios está trabajando en tu vida, porque lejos de lo que usted y yo podemos ver cuando nos levantamos o cuando nos acostamos, allá en la eternidad ya Dios había enviado a un Moisés. ¿Quién es este Moisés, pastor? Este Moisés puede ser tipología de la crisis, este Moisés puede ser tipología de la adversidad, este Moisés puede ser tipología de una mala temporada, este Moisés puede ser esas herramientas que Dios usa. Aún nuestros enemigos podrían ser ese Moisés que Dios usa para procesar a los hombres y mujeres con propósito. Entonces Dios le dice: escoge canela, cálamo, mirra, y aquí voy al punto: casia. El árbol de casia, bíblicamente hablando, la Biblia compara a los árboles con hombres. Dentro de todos los arbustos o dentro de todas las cañas que Moisés va a escoger, las plantas, las cañas, hay uno que es un árbol. ¿Por qué? Porque ese árbol es la tipología de ese hombre, esa mujer de propósito que me está mirando hoy al otro lado de la pantalla. Ese árbol te representa a ti. Ese árbol representa lo que Dios ha puesto en tu vida. Y yo quiero que le prestemos atención a esto, porque hasta donde hemos estudiado la palabra,
según parece, este bendito árbol de casia no es un árbol muy fácil de encontrar. Y no solamente no es fácil de encontrar, sino que no podía ser cualquier árbol. Porque el Señor le dijo, cuando encuentres el árbol de casia correcto. ¿Quién es el árbol de casia correcto? ¿El que no falla? No. ¿El que no se equivoca? No. ¿El que es perfecto? No. El árbol de casia correcto era el árbol en el cual Dios había puesto un propósito. El árbol de casia correcto es el hombre y la mujer en el que Dios ha puesto un destino. No siempre lo que Dios escoge lo escogería el hombre. Nosotros nos equivocamos a la hora de escoger, le aseguro, pero se lo aseguro, que la mayoría de pastores nunca hubiésemos escogido a Pedro para que trabajara en nuestro equipo pastoral. Pero Jesús lo vio. Jesús vio en Pedro ese árbol de casia que podía ser transformado, que podía ser reconstruido, que podía ser procesado para ser llevado en quien se convertiría el fundamento apostólico de la iglesia de Jesucristo desde los tiempos y por los tiempos. ¿Quién hubiese escogido a un Pedro? Quizás entre los 12 discípulos de Jesús habían algunos más dóciles, habían algunos más obedientes, habían algunos más religiosos, habían algunos más llevaderos. Pedro no era esa persona. Pero Dios no escoge lo que escoge el hombre. Dios no mira como mira el hombre. Por eso deje de mirarse como lo miran los demás. Deje de mirarse como se mira usted mismo, con sus defectos, con sus fracasos, con sus heridas, con sus partes rotas. Deje de mirarse como la mente humana le mira y comience a aceptarse que Dios es experto en llamar vasijas quebrantadas para transformarlas en vasijas de honra. Dios le dice a Moisés, busca el árbol. Atención, dice, y con él, ¿con quién? Con el árbol harás. Con el árbol harás el aceite de la santa unción. Escúcheme bien, el árbol de casia necesita ir a otro nivel. El árbol de casia necesita ir a otra estación. El árbol de casia necesita transformarse para poder ser usado en los planes divinos. Vaya captándome para dónde voy. Porque el Salmo 23 dice muy atinadamente y muy bonito cuando lo leemos, pero el Salmo 23 es otro mapa. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Día 1. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Día 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Día 3. Confortará mi alma. Día 4. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Día 5. Y de repente, aunque ande en valle de sombra de muerte. Pero déjeme decirle algo. El Salmo 23 de la A a la Z. El Salmo 23 termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 termina diciendo, prepararás una mesa de bendición delante de mí en presencia de mis angustiadores. Lo que quiero decirte en este momento es que no puede haber mesa de la recompensa. No puede existir la temporada de la retribución. No puede existir la temporada de la restitución, de la doble honra, si primero no pasamos por el valle de la sombra de la muerte. Aquel árbol de casia, Moisés sale a buscarlo. Moisés camina por los montes hasta que en medio del caminar, teniendo las directrices de Dios, encuentra al árbol correcto. Encuentra un árbol que dice, este árbol es el árbol con el que voy a trabajar para llevarlo a la temporada, para llevarlo a la dimensión, para llevarlo al nivel que Dios quiere que lo lleve. Aquel árbol que representa de aquí en adelante, sépalo, porque el Espíritu de Dios te va a tocar en los próximos minutos. Este árbol de casia representa no a tu hermano, ni a tu hermana, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu amigo, ni a tu amiga, ni a tu pastor. No, este árbol de casia te representa a ti. De aquí en adelante voy a comenzar a meter la mano proféticamente, porque voy a hablarte a tu puro ADN, a tu sustancia de destino, a ese hombre, a esa mujer que se acuesta cada noche entendiendo y sabiendo que Dios tiene un plan para ti, que a veces ese plan tarda, que a veces los proyectos se caen, que a veces la vida se complica, pero que tú sabes dentro tuyo que hoy te estoy hablando a ti. Ese árbol de aquí en adelante representa tu vida, la mía. Ese árbol tiene sueños.
Ese árbol tiene proyectos personales. Ese árbol tiene visiones personales. Ese árbol dice, un día voy a crecer, un día voy a estudiar, un día me voy a casar, un día voy a tener una familia, un día quiero levantar un negocio, yo quiero ser artista, yo quiero ser productor, yo quiero tener algo. Aquel árbol tiene sus sueños personales. Y de repente en medio de la temporada, las brisas frescas, los bonitos cultos, las bonitas reuniones, el árbol se mece en medio de la adoración, en medio de las temporadas lindas, y usted dice, qué lindo, yo puedo sentir a Dios, Dios está conmigo. Un día el profeta, como Moisés, se para delante del árbol y le dice, este es el árbol que Dios escogió, y usted dice, gloria a Dios, este es el árbol, yo soy el árbol que Dios escogió, yo soy la persona que Dios va a empezar. Y cuando todo parece ser que está bonito, Moisés saca un hacha. ¿Cómo? Moisés saca un hacha. Le dije que estas eran coordenadas de la transformación de hombres y mujeres de propósito. Y entonces un día estás en el Salmo capítulo 23, verso 1. Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Esos eran los cultos bonitos donde usted recibía palabra, donde le ponían aceite. Esos son los cultos donde el predicador que viene invitado te dice, a ti Dios te dice, te va a levantar, te va a llevar, te va. Lo que pasa, y se lo dice uno que tiene experiencia en esto, lo que pasa es que cuando a uno le dan una palabra, uno no tiene la menor idea de cuál es el proceso que Dios va a usar para transformar esa palabra de palabra en realidad. Pero quiero que sepa algo. Aparte de sentirse privilegiado si algún día te dieron una palabra profética, hoy vengo a decirte, siéntase privilegiado, pero quiero que sepa algo. El cumplimiento de esa palabra no será como abrir una galleta de la suerte y sacar $1 millón dentro de ella. Todos los que tienen una palabra de parte de Dios tienen que entender que el proceso comenzará con un hachazo. Y aquel árbol que está sembrado, moviéndose, de repente mira cómo el hacha de la aflicción golpea. ¡Pah! El hacha de la tribulación comienza a golpearlo. ¡Pah! Y usted comienza a preguntarse y a decir, pero bueno, ¿qué pasa si Dios me escogió? Bueno, ¿qué pasa si Dios dijo que estaba sobre mí su protección? Bueno, ¿qué pasa? Pero si Dios dijo que yo era el hombre y la mujer que haría los cambios en mi casa, en mi familia, en mi generación. Pero bueno, ¿qué pasa si Dios a mí me dijo que sería un empresario por todo Centroamérica? ¿Cómo que esto va a empezar con una quiebra de un negocio? ¿Cómo? Pero si Dios me dijo que yo soy el empresario de la ciudad y lo que menos tengo es una empresa. Pero ¿qué es lo que pasa si Dios me dijo que me iba a llevar a nuevos niveles y me están despidiendo? Un hachazo, otro hachazo, y no comenzamos a entender que Dios está trabajando detrás de los golpes, porque esos hachazos son los días de tribulación, son los días de aflicción, son los días de dolor, son los días de escasez, son los días donde usted se mete la mano a la bolsa y lo que tiene es una estrechez financiera que no sabe para dónde va. Son los días donde comienzas a preguntarte, pero Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué son estos golpes? Estos golpes han hecho que mis planes se caigan, estos golpes han hecho que el negocio se pierda, estos golpes me están llevando, y de repente cuando te das cuenta empieza a sonar crack, crack, y el árbol comienza a venirse hacia el suelo en una caída inminente. ¿Qué pasa? ¿Cómo que los planes de Dios inician con este tipo de golpe? Planes caídos, crítica, rechazo, difamación, persecución, aflicción. ¿Cómo que Dios trabaja ahí, pastor? Explíqueme esto. Son esos días donde, escúcheme bien, cuando estamos caídos en el suelo, golpeados por la prueba, golpeados por la aflicción. Ahí fue donde la religión nos enseñó que si nos caíamos es porque algo estaba mal en nosotros. Y empezamos a preguntarnos, ¿qué es lo que está mal en mí? ¿Será que estoy en algún pecado? Ahora, si está en alguna situación incómoda, revísese. Pero no siempre. Escúcheme bien, la religión nos enseñó que cuando alguien estaba en aflicción, en prueba, en lucha, era porque tenía un pecado oculto, porque tenía una maldición. Y déjeme decirle algo, aquel árbol está cayendo no porque esté en pecado oculto, no porque tenga una maldición, no porque tenga al diablo encima. Aquel árbol está cayendo porque Dios necesitaba que se cayera para comenzar en la caída el propósito de una nueva temporada. Y aquel árbol está en el suelo, pero aun cuando está en el suelo, viene
viene el segundo proceso o la segunda etapa del proceso, y estando el árbol en el suelo donde todavía se está doliendo, donde todavía está llorando, donde todavía el fracaso está tierno y está verde, donde todavía la herida está sangrando, el perfumador, el perfumista, viene Moisés con el hacha y empieza a golpear y a derramar el árbol. Comienza a quitarle una rama, comienza a quitarle los sueños, comienza a quitarle la esperanza, comienza a quitarle los amigos, comienza a quitar los recursos, comienza a quitar los proyectos, comienza a cerrar puertas, y uno dice: Señor. Hay gente en este momento que acabo de sentir. Hay gente en este momento que está llorando porque esta palabra te está llegando en la peor temporada de tu vida. Esta palabra, hay gente, por eso le dije al principio, 3 veces lo dije: esta predicación no es para todo el mundo. Esta predicación es para gente que ha pasado por procesos que otros no conocen, porque gente con propósito tendrá que pasar por pruebas bastante difíciles. Y hay gente que me está mirando, hay gente que en este momento siente una complicación dentro, porque usted dice: pastor, ese árbol caído soy yo. Ese árbol al que han derramado, ese árbol al que le han quitado las ramas, ese árbol al que le han quitado los sueños, los proyectos, ese árbol soy yo. Pero conforme lo van derramando, vas perdiendo lo que te decía, la esperanza, los sueños, vas perdiendo los amigos. Un día te das cuenta que ya los pájaros ya no se pasan, ya no llegan a la rama, los amigos ya no llegan como antes, las tardes ya no cantan como antes, los días ya no son como antes. Ahora caminas en soledad, ahora estás tirado, estás olvidado, ahora tienes tu teléfono y lo revisas porque ya tu teléfono no suena, porque ya no hay mensajes, ya no hay invitaciones, el árbol está en el suelo. ¿Quién diría que esos golpes no son el diablo golpeando tu casa y tu familia, sino el propósito de Dios preparándote para la siguiente temporada? Porque luego de que el árbol es derramado, lo agarran, lo hacen un tronco y lo tiran al sol. Ojo lo tiran al sol y lo dejan llevando sol, porque el árbol tiene que morir por completo. Son los días de olvido. Son los días de soledad. Son los días donde el pastor no visita. Son los días donde los amigos no llaman. Son los días donde se están muriendo tus sueños. Son los días donde se están muriendo tus proyectos. Son los días donde se está muriendo tu imagen. Son los días donde se está quebrando tu corazón. Son los días donde uno pregunta y no hay respuestas. Son los días donde usted vuelve a ver al cielo y, no queriendo ofender a Dios, usted dice: Dios, ¿qué pasa? Son los días donde uno no tiene ganas. Escúcheme, esta predicación no es para gente religiosa, porque los religiosos parece que son muñecos que no sienten. Los religiosos parece que son extraterrestres que no tienen ninguna emoción. Hace unos días andaba en un funeral, como he ido a tantos, y en casi todos sucede lo mismo. He estado en funerales en un lugar, he estado en funerales en otro, he estado en funerales aquí, he estado en funerales allá. Y siempre los evangélicos, los religiosos, llegan a decirle a la gente: pero no llore, eso no es para llorar. Ya, levántese como varón valiente, levántese como una mujer de Dios. Ya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha de la gente que llega a los funerales con ese verbo son gente que no están perdiendo a un ser querido. Es el religioso, para no decir evangélico o católico, porque en los dos escenarios están. Son los religiosos que no tienen sensibilidad, porque la religión, me he dado cuenta, ciega a la gente. La religión vuelve a la gente insensible. Y entonces es el religioso el que no siente. Escúcheme, es el religioso, porque por eso le decía, esta palabra no es para todo el mundo. Por eso le decía, esta palabra solo es para gente que ha pasado por el valle de sombra de muerte y que sabe lo que yo estoy predicando. Porque hay un momento en la vida, si usted no ha pasado por ahí, entonces déjeme decirle con mucho dolor que usted no fue un escogido de Dios para estas cosas fuertes. Pero los que fuimos escogidos por Dios, un día nos metieron los hachazos que le acabo de comentar. Un día nos arrancaron las ramas. Un día nos tiraron al sol.
Y estando en el sol, perdimos las ganas de alabar, no queremos adorar, no queríamos congregarnos, no sentíamos ganas de nada. Ahí donde el religioso dice, eso es mentira, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Discúlpeme, hay días donde usted se sienta delante de Dios y le dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Será que es que estoy en pecado? Señor, ¿qué pasa? ¿Será que dónde está la gente? Hay días donde estás tan aturdido en medio de la prueba que literalmente no sabes si vas o vienes. Hay días donde te levantas sin ánimo de orar, de leer la Biblia. Esos son los días donde el árbol está tirado al sol. Es parte de los procesos de Dios. Es parte del plan divino. Esos días de sequedad, de olvido, de preguntas. Esos días donde usted muchas veces tiene más dudas de si esto realmente funciona o si esto es verdad. Es parte del proceso. Pero escúcheme bien. Cuando aquel árbol está totalmente seco, muerto, ya perdió su imagen, perdió sus sueños, perdió todo. Está seco, tirado en el suelo. El perfumista toma el árbol y lo pica en astillas. ¿Cómo? ¿Falta más? Sí. Lo pica en astillas. Y luego toma las astillas de la acacia, que es una madera aromática. Oiga esto. La acacia es una madera aromática. Lo cortaron, lo derramaron, lo hicieron astillas, lo tiraron al sol, pero nunca perdió su aroma. Nunca, te lo voy a profetizar, nunca perderás tu aroma aún en medio de la crisis más fuerte de tu vida. Porque el hombre y la mujer que fue escogida con un gran propósito nunca perderá el aroma, porque el aroma es el favor, el aroma es la gracia, el aroma es la protección, el aroma es lo que te hace diferente de todo lo demás. Por eso, aunque estés pasando por la prueba más grande de tu vida, la gente siempre va a ir a decir, algo tiene esa persona diferente a todo lo demás. Lo hacen astillas y luego lo meten en un pilón y lo comienzan a pulverizar hasta dejar de aquel árbol solamente sus cenizas. Una ceniza, un árbol pulverizado, ya no hay forma, ya no piensa igual, ya no alaba igual, ya no juzga igual, ya no se sienta a hablar en una mesa, a comerse a la gente. Es un hombre procesado, es una mujer procesada. Es un hombre que no pierde tiempo en falacias ni en compañías que no van para ningún lado. Es una mujer que ya no pierde el tiempo en tardes de café comiéndonos al hermano Chencho y a la hermana Chencha, porque ya ahora está pulverizado. Ha pasado por un proceso y se ha dado cuenta que la vida es efímera, que los detalles van y vienen y que él necesita y que ella necesitan enfocarse en cosas más correctas, más importantes, más relevantes. Aquel árbol está pulverizado. Y cuando está pulverizado, toman el aceite y lo vierten sobre el recipiente. Es el aceite la señal de que el proceso terminó. Si pudiésemos estar en un culto presencial, en este momento yo estaría poniéndote aceite a más de uno que me está mirando en esta noche. Pero por circunstancias que estamos viviendo no podemos tener ese culto presencial. Quiero que comprendas algo. Esta predicación, esta palabra, es el aceite que está llegando a tu vida para decirte que el proceso terminó. Que en medio de todo lo que habías vivido y estabas pasando, estás solamente a días de que todos los demás ingredientes, la mirra, el cálamo, la canela, se unan contigo en un gran recipiente y te lleven el acceso a una nueva temporada. Es entonces que en este momento donde algunos de ustedes ya no pueden resistir más y están con lo decimos en Costa Rica, un torozo en la garganta, están a punto de llorar con lágrimas en los ojos, porque Dios te está diciendo, no te rindas, porque estoy terminando contigo una obra maestra. No te puedes rendir ahora, porque estoy terminando contigo un perfume que nunca el mundo ha olido. No te puedes rendir ahora, porque estoy terminando contigo un proceso de años
años. Escúchame, Dios ha invertido años en tu vida. Dios ha invertido años en tu matrimonio. Dios ha invertido años en tus finanzas. Dios ha invertido años en ti para poderte dar lo que viene. Dios tenía que pasarte por todas estas circunstancias donde te han pasado para poderte llevar a donde Dios te tenía que llevar. Él tenía que pasarte por todas estas circunstancias. Escúchame bien, el profeta viene caminando y se encuentra una mujer que está cogiendo leña para ir a cocinar lo último que le queda, y la mujer está a punto de morir, y el hombre le dice: ve y trae harina y aceite. Atención a esto, Primera de Reyes capítulo 17 verso 13, y el profeta le dice: haz a mí, escúcheme lo que le dice, ahora pon a cocer la torta que me vas a hacer. Haz una torta para mí, mujer, y pon a cocer la torta debajo de las cenizas. Oiga qué fuerte esto, pon a cocer la torta debajo de las cenizas. Quiere decir que aquella mujer ya lo había perdido todo. Lo único que le quedaba a esa mujer eran cenizas. Lo único que quedaba de ella eran cenizas. Lo único que quedaba de él eran cenizas. Lo único que quedaba de su matrimonio eran cenizas. Lo único que quedaba de su empresa eran cenizas. Lo único que quedaban de sus sueños y de sus planes eran cenizas. Pero el profeta le dice: aún te voy a enseñar un misterio. Debajo de las cenizas es donde Dios comienza a trabajar una nueva temporada. Debajo de las cenizas es cuando Dios comienza de nuevo. Debajo de las cenizas es cuando Dios levanta lo que el hombre dice: este no se levanta más. Pero Dios dice: debajo de las cenizas yo comenzaré contigo de nuevo. Es debajo de las cenizas, con la puerta cerrada, con la oportunidad rota, con el corazón desbaratado. Es debajo de la ceniza que saldrá una nueva torta, una nueva mujer, un nuevo hombre, un nuevo ministerio, un nuevo matrimonio, un nuevo... todo lo que Dios te está hablando esta noche. El profeta le dijo: todo lo que tú vas a ver saldrá debajo de la ceniza, porque la providencia viene de lo que quedó en las cenizas, porque la provisión viene de lo que quedó en la ceniza. Cuando el hombre que era termina siendo ceniza, Dios dice: estoy listo para comenzar contigo una nueva temporada. De las cenizas a la gloria es lo que Dios te dice. Te voy a pasar de donde no hay a donde hay, del olvido a la honra. Cuando el mundo dijo: contigo se acabó, Dios dice: con tus cenizas comienzo. Wow. Cocíname a mí, le dice el profeta, y ponlo debajo de las cenizas. Dios permitió que lo tuyo quedara en cenizas, porque la torta cocida salió de debajo de las cenizas. Y cuando la mujer sacó la torta de debajo de las cenizas, el profeta le dijo: la harina no escaseará y el aceite no disminuirá. ¿De dónde salió esa providencia sobrenatural? De debajo de las cenizas. Cuando el Señor llevó al profeta y lo puso enfrente del valle de los huesos secos. ¿Cómo estaban los huesos? Secos. ¿Cómo estaba el valle? En cenizas. Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, posiblemente de apellido Palomo, volvió a ver a Dios y le dijo: no lo sé, tú lo sabes. ¿Sabes por qué le dijo eso? Lo que el profeta le estaba diciendo educadamente a Dios: que va a vivir esto si está seco, si aquí no se levanta. Miren, ni un ventolero se mueve aquí. Esto es un valle seco, esto es un valle lleno de ceniza. Y Dios le dice: pues es a partir de estas cenizas que yo inicio una nueva temporada con Israel. Es a partir de estas cenizas, te dice el Señor, que yo comienzo contigo una temporada nueva en tu casa y en tu familia. Es a partir de las cenizas que han quedado después de esta cuarentena que Dios comienza de nuevo con nosotros. Es a partir de estas cenizas que quedan después de esta prueba que Dios comienza de nuevo con tus negocios. Y dice el Señor, cuando habla del valle de los huesos secos, se levanta otro profeta por allá y dice: yo vi la gloria que tuvo esta familia, yo vi la gloria que tuvo este hombre, yo vi la gloria que tuvo este ministerio, yo vi la gloria que tuvo esta empresa, y lo vi caer y lo vi quebrarse y lo vi hacerse ceniza en medio de la crisis. Pero ese mismo profeta dice: pero la gloria postrera de esta casa, la gloria postrera de tu familia, la gloria postrera de tus hijos, la gloria postrera de tu llamado,
tu ministerio, tus empresas, tus negocios, tus contratos, el profeta lo dice a los cuatro vientos, será mayor que la primera, porque Dios levanta la segunda y lo levanta más grande y más fuerte a través de las cenizas. Es a través de las cenizas que Dios levanta a Job. Cuando el Señor le dice, te devolveré 2 veces más de lo que has perdido, a través de las cenizas. En Hechos capítulo 7, un hombre llamado Esteban, discípulo de Jesús, predicador del evangelio. Los religiosos lo tomaron, no los criminales, los religiosos, no las gangas, no las pandillas, los religiosos lo tomaron y lo mataron a pedradas. Y cuando Esteban estaba siendo desbaratado a pedradas, quitándole las ramas, tirado en el suelo, y estaba hecho totalmente cenizas, alguien pasó y tomó la ropa de Esteban. Oiga esto, tomó la ropa de Esteban y se la llevó. Uno de los mismos malos, los que un día te golpearon, son los mismos que Dios usará para devolverte tus sueños. Los que un día te quitaron son los mismos que Dios usará para tomar de ellos y ponerlo en tu mano. Los que un día dijeron, contigo se muere, tendrán que ver que tu muerte solamente dio resurrección a una nueva generación. Porque alguno de todos cogió la ropa de Esteban, y dice la Biblia en Hechos capítulo 7, que yendo de camino se la tiró a los pies de uno que se llamaba Saulo de Tarso. Ellos no sabían que de las cenizas de Esteban se estaba levantando una nueva temporada. Ellos no sabían que de las cenizas de Esteban se estaba levantando un hombre que marcaría todo Euroasia para Cristo. Ellos no sabían que a través de las cenizas de Esteban se estaba levantando alguien que cambiaría la historia de la humanidad. Tú no sabes, mujer, que a través de tus cenizas se están levantando hijos nuevos en tu casa. Tú no sabes, mi querido hermano, que a través de las cenizas que han quedado, Dios está levantando cosa nueva en tu familia. Tú no sabes que a través de tus cenizas Dios está a punto de marcar la historia de tu generación. Por si no se lo había dicho, la palabra de esta noche se llama de las cenizas a la gloria. Porque el camino que nos queda por recorrer es un camino marcado de una gloria mayor que la primera gloria. En el libro de Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón. El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Cómo que Isaías dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a ungir, me ha enviado a salvar, me ha enviado a sanar, me ha enviado a restaurar? Como si Isaías está viviendo lo más y peor de la persecución y la crítica. Porque Isaías estaba siendo procesado a través de las cenizas. Y el Señor termina diciéndole a su pueblo, he aquí yo ordeno que se les dé gloria en lugar de cenizas. Vienen los días donde tú y yo comenzaremos a ver la gloria de nuestras cenizas. Vienen días donde tú y yo, nuestros hijos, tus hijos, nuestra generación, vienen días donde este pueblo, este cantón y esta zona sur de Costa Rica comenzará a ver la gloria de una iglesia que entregó en sus cenizas ofrendas, contribuciones, generosidades para levantar un proyecto que marcaría la fe de la zona sur del país de Costa Rica. Vienen días donde el mundo escuchará hablar de un proyecto de fe que ha cambiado el territorio, no de religión, no hablará de una iglesia, hablará de un proyecto de fe donde Dios está cambiando el corazón de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de los ancianos, del adicto, del indigente. Vienen días donde Dios, a través de tus cenizas, levantará una nueva temporada. Por eso, levanta tus manos ahí donde estás y entiéndelo hoy, que tu proceso y tu camino es a través de tus cenizas. Todo este proceso de desbaratar el cálamo, la caña, la acacia, la canela, era un proceso de 6 meses. Vengo a declararte que a partir de junio, cuenta 6 meses, que a partir de junio se comenzarán a abrir puertas
y comenzarás a ver restauraciones aceleradas, asombrosas y escandalosas a tu favor. Porque el proceso que duró desbaratando es el proceso que Dios traerá restaurando, reingeniando, devolviendo. Y 2021, lejos de lo que muchos te han dicho que no te levantarás, comenzará a ser el primer año de la mejor década de tu vida. Porque lo que Dios ha escrito con sangre, el diablo no lo puede borrar con crisis. Y tú eres un hombre y una mujer que ha sido pactada con la sangre de Cristo, y por lo tanto no hay crisis, adversidad, prueba, virus, bacteria, tormenta o dolor que pueda anular los planes eternos en tu familia. Este es el tiempo de seguir peleando. Este es el tiempo de seguir soñando. Este es el tiempo de entender que aún de tus cenizas nacerá una gloria mayor. No te rindas. Un abrazo fuerte. Nos vemos en la cima. No importa en qué tiempo le estoy llegando, yo le estoy llegando con el aviso de una nueva temporada. Escúcheme bien, siempre que Dios va a traer una nueva temporada, Él te va a cruzar delante de un profeta, porque los profetas son el reloj de Dios para cambiar y alterar los tiempos y traer nuevas temporadas. De nuevo, siempre que Dios va